Leini, arranca, yo te presento y entonces empezamos, ¿sí? Vale. Bienvenidos a Mundo Interior. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos acompaña Gisela Alejandra Bustos. Muchas gracias, Gisela, por estar aquí entre nosotros. Sabemos que estás muy ocupada y que te has sacado un tiempo para acompañarnos. Y yo estoy muy contento que vengas porque contigo viene una experiencia inmensa, ¿no? Bueno, Gisela es abogada por la Universidad de Buenos Aires, fue diploma de honor. Tiene también un postítulo de formación pedagógica para profesionales y técnicos, y además de múltiples cursos en historia, arte, política, filosofía. Ha hecho una diplomatura universitaria, ¿no? en Derecho Concursal. Está por defender su tesis de doctorado en Ciencias Jurídicas. Tiene una formación y larga experiencia en cooperativismo y autogestión, no solamente en la práctica, sino también en múltiples participaciones en congresos, encuentros en el país, en regionales e internacionales, ¿no? Es la abogada asociada de la Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre de Villa Ballester, Partido General San Martín, y es abogada de empresas recuperadas. También es abogada de la Mesa de Empresas Recuperadas ante el municipio de San Martín. Es docente en el área secundaria y adultos, y también en la Universidad Nacional de San Martín, y es integrante del programa de desarrollo y articulación territorial de la universidad, y también integrante de la Dirección de Programas de Inclusión Económica en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social desde el 2019 hasta hoy. Bueno, Gisela, muchas gracias por estar con nosotros. Yo a Gisela lo conozco hace varios años, la conocí allí en la empresa recuperada, en Ballester, y bueno, a partir de allí hemos hecho muchas cosas en conjunto, y para mí es una gran alegría que estés hoy con nosotros. Bueno, nada, muchísimas gracias por la presentación. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y sobre todo un placer total. Me encantan los debates filosóficos y me gustan mucho más si son entre amigos. Así que nada, para mí es un placer estar acá y muchísimas gracias. Carlos me había propuesto que podíamos arrancar leyendo algo cortito, breve, y me había propuesto que podía ser algo de mi tesis, ¿no? Y yo quiero leer algo cortito y breve, y después quiero explicar algo sobre eso, ¿sí? ¿Arranco? Dice: Enrique nació en el año 1947 en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Es el más chico de 10 hermanos. Con su familia vivían en el establecimiento forestal Mazaruca, donde estudiaba y acompañaba a su papá en el reparto de soda. A los 15 años perdió a su padre y a los 17 su familia se instaló en José León Suárez, partido de San Martín. En ese momento empezó a trabajar en una herrería de obra hasta que fue a hacer el servicio militar a Sarmiento, provincia de Chubut. A su regreso, a los 21 años, empezó a trabajar en Pugliese, una metalúrgica de Villa Ballester. En 1981 ingresó a Industrias Isaco, cuya planta se ubicaba a 7 cuadras de su casa. Isaco era una de las tantas fábricas de un barrio, por entonces industrial, pero entrar en esa autopartista pujante significaba una verdadera aspiración para muchos trabajadores. Allí se desempeñó como balancinero, para después ser puntero de línea y oficial múltiple. Formó su familia con Teresa, tuvieron sus hijos y construyeron su casa. A pocas cuadras vivía Crisóstomo González, que desde el año 1986 se desempeñaba como operario de la misma fábrica, y que en 1991 pudo hacer entrar a su hijo César. Para el año 2002 César se había separado de su mujer y tenía a su cargo al hijo de ambos, Rodrigo. Daniel y Sara también trabajaban en Isaco. Daniel era delegado de la UOM, y si bien ambos se desempeñaban como operarios, Sara había decidido estudiar para recibirse de docente. Ellos se conocieron en la fábrica y años más tarde formarían una familia.
En 1979, la misma época en que Isaco se instalaba en Ballester, nacía Alejandra, cuya familia vivía a no más de 30 cuadras del lugar. Con los años, Alejandra y su familia se mudaron a uno de los tantos barrios del conurbano bonaerense que con la crisis del 2001 se organizó en una asamblea vecinal. Ernesto, vecino de San Martín, autodefinido tercera generación de cirujas, desde muy chico exploró la militancia de base y para principios del milenio ya era un referente indiscutido de las organizaciones populares de la zona, junto a Lore y tantos otros y otras. Laura había vuelto de Río Grande, era una de las tantas a quienes la privatización de YPF había modificado su vida personal, familiar y profesional. Esto significaba cambios nada fáciles, pero inyectaba también nuevos bríos al compromiso social como necesidad. En 2002, Eduardo ya había sido parte de la recuperación de una fábrica metalúrgica en Almagro. En 1998, IMPA se había convertido en uno de los primeros ejemplos que llevaría a la práctica el lema ocupar, resistir y producir. Para aquel año, Elsa, Juan Carlos, Delicia, Jorge, Facundo, Luciano, Miguel, Patricia, Omar, Pablo, Kelly, Delia e incluso Benjamín, entre tantos otros y otras, trabajaban en distintos lugares que crujían de una u otra forma a la sombra de la debacle argentina. En 2003, Alicia sería una de las trabajadoras de Gatic San Martín que conformaría Cook, y ese mismo año en Avellaneda, Mario y sus compañeros crearían la UST. Natalia, Mariana y Ricky hacían sus vidas como vecinos de Ballester. Aquellos mismos tiempos convulsionados encontraban a Andrea, a Elisa y a Pam en Buenos Aires, a Ramón en Santiago y a Paula en Río Negro. Como tantos otros jóvenes, veían con desolación el presente y el futuro de un país en bancarrota. Más allá de quienes trabajaban en Isaco, los y las demás no sabían que sus caminos se cruzarían. Ninguno de ellos y de ellas, en la neblina social de aquella convulsionada Argentina, podía imaginar que años más tarde estarían compartiendo un sueño y haciendo realidad una utopía que se estudiaría en el mundo. Podríamos multiplicar estas historias por miles y miles y miles, cruzando fronteras materiales y simbólicas. El entrelazamiento de todas estas trayectorias, el nudo que las ata, la llama que las funde, es la experiencia que nos proponemos investigar, el fenómeno de las empresas recuperadas que se desarrolla en Argentina. Eso es lo primero que hay en la introducción de esta tesis que se presentó en Ciencias Jurídicas. Y claramente yo, sinceramente, no leería nada de una tesis que pueda hacer yo, no leería nada mío. Solo me animé a leerlo porque esta carilla da cuenta de que esa tesis, que trata de plasmar una experiencia, que es la experiencia de las empresas recuperadas de nuestro país, esa tesis como esa experiencia no es mía, no es mía. Solo trató de plasmar en una tesis una experiencia que no es de nadie, que es de todos, que es de los que estamos, que es de los que vienen, y es sobre todo de los que estuvieron y que hoy muchos ya no están, pero nos dejaron mucha tela para cortar. La parte de la tela que me tocó a mí trata de estar plasmada en esta tesis, pero es un trabajo, tanto la experiencia como este trabajo de investigación en ciencias jurídicas es un trabajo colectivo que hicimos juntos y juntas en distintos lugares y desde distintos ángulos, desde donde intervenimos y vemos esta experiencia que tanto queremos. Entonces, eso como disparador. Qué lindo escuchar algo tan cercano como decís vos, ¿no? Porque hay un momento en este tipo de experiencias, imagino que lo que ocurre que, como decías vos, que es de todos, constituyen un nosotros que vos, imagino, vas descubriendo que eras, ¿no? De pronto te encontrás con esa experiencia y vas entendiendo un poco más quién sos vos. Pienso en eso porque, bueno, mi trabajo filosófico siempre hizo un hincapié en ese problema dentro de la filosofía, sobre todo una vez iniciada la modernidad, que ese problema que desaparece en nosotros. Que a partir de Descartes, digamos, ¿no? Que en el nacimiento de la filosofía moderna, aparece el ego como centro, no solo de las problemáticas, sino también como el lugar en donde vamos a buscar las respuestas. Las respuestas
que luego se convierten en ciencia y se convierten quizás en mucho de lo que hoy es, encarna esta sociedad tecnocrática, etcétera, virtual, cibernética, imagínate, deberíamos estar en un bar y acá estamos. Y me trajo, lo que leías me trajo mucho a esas preocupaciones que siempre tengo de cómo se constituyen nosotros, ¿no? De cómo de pronto nos damos cuenta que somos, que ya no soy yo, digamos, y que lo que yo profundamente era como yo era un nosotros que me antecedía. Eso te quería un poco preguntar, ¿no? O en qué momento te diste cuenta, o cómo viste nosotros gestarte y qué descubriste tuyo, digamos, en esta experiencia, porque con todo lo que Carlos nos contó de vos, evidentemente hay algo hay un nosotros que te antecede que sos profundamente vos, porque te dedicás casi exclusivamente a este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Qué podría decir una experiencia así y qué podés decir vos desde el lugar de donde pensás y donde trabajás sobre el nosotros? Sobre qué es eso que llamamos o que podemos llamar nosotros. En primer lugar, nosotros. Esto me ha traído más de una consulta en terapia, ¿eh? Te digo, más de una sesión me ha llevado esto para explicarle al terapeuta que no tenía amigos invisibles, porque claro, era todo conjugado en primera persona del plural y era el nosotros, sí, porque nosotros vamos a las fábricas recuperadas y el terapeuta me decía, perdóname, vos y quién más. Claro. Vos ya me estaba por derivar, te digo que se complicaba la cuestión. Y qué loco, ¿no? Porque se te complica cuando conjugás en primera del plural, cuando se debería complicar, y el problema, la patología la tendríamos que tener cuando conjugamos en primera del singular, ¿no? Porque, digo, ¿no sería más lindo que la problemática o lo patológico fuera eso, el yo? Ahí hay un problema que ustedes me hicieron descubrir ahora, así que tengo que sacar otro turno. Pero, ¿qué es en nosotros? ¿Qué es en nosotros? Digo, primero que nosotros en San Martín, y de la mano de muchos de esos grosos que están acá, en esos párrafos que yo les leía, el tal Ernesto la tal Lore esta, somos fanáticos del nosotros. Nosotros somos todos, esta construcción colectiva, ¿no? La Mesa Reconquista, son esos pocos de construcción colectiva que nos dan esa malla, esa red no de contención, sino, porque si es contención es como una cosa defensiva, sino también, entonces, soy fanática también de pensarlo en términos ofensivos. Cualquiera de estas propuestas para mí son, en principio superficialmente podrían pensarse como defensivas, para mí son profundamente ofensivas. Ofensivas en un sistema como este, que te tilda de patológico cuando vos decís nosotros. ¿Qué es nosotros? Es mucho más que la suma de las partes, el nosotros, mucho más. Es mucho más que la suma de las individualidades. Y no significa que el nosotros elimina al individuo, al sujeto individual, que el sujeto colectivo elimina al sujeto individual. Para mí hay una relación dialéctica tremenda de construcción, deconstrucción, reconstrucción superadora. Eso me parece tremendo. Yo personalmente lo experimento así. Y a mí me toca ser una de esas hijas del 2001. Claro. Justamente ayer en nuestra materia territorio educativo con Lalo entrevistábamos a Andrea, la profe de la escuela secundaria técnica de la UNSAM. Y ahí me enteré que ella también es hija del 2001. Y somos de esas y de esos y de eses que nada, cuando fue el 2001, ese punto de inflexión en los últimos tiempos de nuestro país, porque a lo largo de la historia tiene que haber habido otros también, nada, nos pasó que nos cruzó, nos atravesó y nos cambió. Y 20 años después ya no podemos volver a conjugarnos en singular.
Y nada, eso, en nosotros es todo. En nosotros es todo, pero sin hacerlo como una novela romántica, ni mucho menos, sino con todo el contenido que merece y el respeto que merece en nosotros. Y en nosotros se ve profundamente, nos vimos muy interpelados con la pandemia, ¿no? Y la cuarentena y el aislamiento social, preventivo, obligatorio, toda una combinación tan compleja, y nos vimos muy interpelados con eso porque al principio nos faltaba tanto el abrazo y el compartir, hasta que bueno, le fuimos buscando alguna vuelta, pero hoy seguimos ahí como golpeados por esa cuestión, porque en nosotros es muy importante para la construcción y la reconstrucción de la realidad, del espacio, de la vida, eso, del sentido. Claro. Gisela, tengo la sensación que la experiencia o las experiencias de las empresas recuperadas, tal como diste testimonio con esos ejemplos que pusiste, que me encantó, no sabía, como siempre pasa, no sabíamos lo que ibas a leer. La impresión que tengo cuando las visité y ahora escuchándote, y es la pregunta que me hago y que te quiero proponer, es que quizá lo más interesante, no sé si es el término lo más interesante, pero lo que da a pensar es que en el nudo de esa experiencia y de esa vivencia es la transformación que implica. Es decir, que ha habido una transformación económica, es decir, en un modelo económico, un modelo de producción, pero que supone una transformación de las personas. Porque nadie pasa de ser empleado con todas las seguridades e inseguridades que ello tiene a hacerse cargo de una empresa, producir, salir al mercado, además con todas las dificultades que eso tiene. Y esa experiencia de transformación es una experiencia de transformación que me parece que no es al acaso que venga a raíz o a colación o nacida de un despojo, nacida de un quiebre, nacida de una fractura, de una escisión. Y esa escisión, esa fractura, parecería que no solo es la quiebra de la empresa, sino que se han quebrado las vidas, se han quebrado los mundos, y hay que hacer algo nuevo con eso. Esto es, me parece, lo esencial para pensar como experiencia, y también desde muchos aspectos, también desde la política, ¿no? Sabemos que hay muy poca política porque hay poca gente que piensa, ¿no? Que tiene, y por tanto no puede pensar porque no puede percibir qué tiene delante, ¿no? Entonces eso me gustaría escucharte cómo ves, cómo pensás esto que te propongo. Bueno, justamente estamos hablando entre quienes podemos pensar este fenómeno desde esa perspectiva, ¿no? Tal vez hay otros que lo ven como, bueno, es recuperar una fábrica, es sostener los puestos de trabajo, es seguir adelante con el tema de la producción, ver si podemos... Alguna vez alguien nos dijo que es de subsistencia, y era un círculo de estudio en la UNSAM. Y con mis compañeros de la fábrica casi linchamos a esa persona. ¿Por qué? Porque de ninguna manera para nosotros, para nuestra concepción de lo que hacemos,
y de los objetivos que tenemos, pero no objetivos abstractos que nos juntamos un día a debatir, a pensar, sino esos objetivos que fueron paridos. De ninguna manera todo eso se inscribe en la supervivencia. En primer lugar, el fenómeno, para nosotros el fenómeno de empresas recuperadas, que como ustedes saben tiene cuna mundial en Argentina, por características cuantitativas y cualitativas del proceso que se da, de la experiencia que se da acá en nuestro país, es un fenómeno multidimensional que tiene que ver con el trabajo, claramente, pero que a partir de ahí es un Big Bang de sentidos. En primer lugar está esto, ¿no? De la transformación del individuo, del sujeto individual, de la transformación del colectivo, de la transformación del espacio, de la unidad productiva, de lo concreto, de las ilusiones, de las potencialidades, de lo que yo puedo, de lo que yo hacía y ahora no lo quiero hacer más y puedo hacer otra cosa, de aquel que nunca pensó en que iba a ser presidente de una cooperativa y que ahora lo es y que le gusta, de la familia, hay una reconfiguración de la familia, hay una reconfiguración del barrio, de la comunidad, hay una reconfiguración de esa unidad productiva en su relación, incluso más allá de las fronteras de la comunidad. Pensar en compañeros y compañeras que pensaban que toda su vida la iban a pasar abrazados al balancín o abrazada a la máquina de coser y que les ha tocado viajar por el mundo para dar cuenta de esa experiencia. Sin lugar a dudas es un fenómeno multidimensional y es cierto que hay un quiebre que supera ampliamente a la ley de concursos y quiebras. Hay varios quiebres. Hay varios quiebres al momento de la recuperación y hay varios quiebres en la continuidad de esa experiencia, que por suerte podemos decir que en nuestro país las experiencias o la experiencia en general da cuenta de una gran continuidad en el tiempo. Eso hace que tengamos hoy casos que tienen más de 20 años, casos como 19 de diciembre, que vamos a cumplir 18 años ahora. Hay un gran sostenimiento a lo largo del tiempo de este proceso, y eso tiene que ver también con otras características que son muy interesantes en este fenómeno. Yo me anotaba mientras vos hablabas el tema de la transformación, la imaginación, la resiliencia, eso que a veces mucho no gusta ese término, pero bueno, pensado con esta cabeza, en este sentido que lo planteo, esto de la posibilidad de readaptarse, ser una cosa maleable. Y pensar además, meter en la licuadora todos esos ingredientes, pero además entender que no son cuatro locos que se juntaron y dijeron, che, tenemos el famoso emprendedor. ¿Se acuerdan que en años anteriores hablábamos mucho, o se hablaba mucho del emprendedor, el emprendedurismo? Acá no son emprendedores, acá son trabajadores que de un día para el otro quedaron en la calle y se tuvieron que defender como fuera, y se organizaron para hacerlo, y con la ayuda de la comunidad lo pudieron hacer, se animaron. Entonces, además de todos esos ingredientes que son tan interesantes, además le tenemos que agregar que es desde la necesidad a la opción, que es desde la calle a la fábrica, que es de la fábrica a la universidad, que es de la fábrica a las oficinas del Estado, de la fábrica al Congreso, a buscar institucionalidad, es de la máquina al Congreso. Esa dinámica es muy interesante porque además se plantea en clave de diálogo, con saberes distintos, animarse a dialogar y a construir junto a otros saberes y otras trayectorias. En general no prima la posición sectaria de yo soy el laburante, no me vengan a mí de la universidad, porque ustedes lo saben bien, la relación que tenemos las empresas recuperadas con la UNSAM, por ejemplo, en esto de cómo hacemos para construir puentes que nos permitan en la articulación pelear por algo mejor. Nada, eso sí es cierto. El factor de la transformación es crucial. Y el quiebre está presente. ¿Sí? En muchos sentidos. Me hizo pensar cuando dijiste la palabra máquina, pero también con este tema de la transformación. ¿Viste? Me pregunto si en algún momento observaste este fenómeno que voy a describir en la experiencia de esta transformación.
Pensaba, mientras te escuchaba antes y también ahora, que en la base esto le encanta a Carlos, cuando hablo de capitalismo, pero no sabes, le encanta, le encanta cuando hablo de este tema. Pero pensaba en Marx, ¿no? Y en cómo se fabrica la mercancía, ¿no? Y qué es lo que ocurre ahí. Entonces, básicamente en el capital, esto lo digo rápido, ¿no? Y todos lo conocemos, en la fabricación de la mercancía, cuando el obrero fabrica, digamos, ese objeto que ya está por fuera, ya es exterior a su cuerpo, a ese objeto el mercado le da un valor de cambio. O sea, tiene un valor de uso que es para lo que se utiliza y luego está el valor de cambio. En el valor de uso, entre valor de uso y valor de cambio, surge la plusvalía, ¿no? Y yo cuando a veces he dado Marx en clase, siempre les preguntaba a los chicos, ¿y ustedes qué creen que es esto? ¿No? ¿Qué es esta plusvalía? ¿Qué es esto que va del valor de uso de un objeto, es decir, de para lo que sirve, al valor de cambio? ¿Qué es lo que se pierde? ¿No? Y siempre llegamos a una conclusión, o por ahí es una conclusión más mía, o yo lo llevaba para ese lado, pero que lo que ocurre ahí es que lo que es la plusvalía en el fondo es el alma del trabajador. Es lo que él deja en ese objeto y ya no le pertenece más. Entonces, cuando el producto de mi trabajo no me pertenece más, estoy dejando mi alma a que esa plusvalía, digamos, que es lo que de mi piel dejo en ese producto, se lo lleva el dueño de la fábrica, se lo lleva el que tiene los medios de producción. Yo dejo mi alma ahí y el que se lleva, digamos, el rédito del pasaje de valor de uso a valor de cambio es el dueño de la fábrica. Quizás en este tipo de experiencias, de alguna manera, han encontrado sostener, quedarse con el alma del trabajador. Me pregunto si observás vos que en ese momento como que el orgullo, digamos, del producto del trabajo que redistribuimos equitativamente entre aquellos que dejamos nuestro alma o nuestra piel y nuestra sangre ahí, no lo sentamos tan alienante, digamos, que sea tan exterior a nosotros, sino que quizás el orgullo al ser dueños de eso, haga que el proceso de producción misma de la mercancía que hacen esas fábricas no se lleven consigo el alma, sino que ese alma quede en la fábrica. Digamos, que la fábrica o el proceso de producción no sea enajenante, sino que al contrario sea transformador y liberador, digamos. Eso, se pregunta. Y ahí también está el tema de recuperar, ¿no? Así como transformar es un punto, es una de las características de los signos de este proceso. Otro podría ser recuperar. ¿Qué se recupera cuando se recupera una fábrica? Se recuperan las máquinas, se recupera el inmueble, se recupera el espacio, se recupera el trabajo. Yo creo que en gran medida se recupera esto que decías vos, el alma. El alma. El alma, el saber lo que estoy haciendo. Y también por eso es recuperar. Si lo estoy recuperando quiere decir que alguien me lo quitó en algún momento. Guarda. alguien porque son empresas recuperadas, es la definición misma claro. de Porque viste de todas maneras, a mí me parece un poco ingenuo pensar que el orgullo transforma la plusvalía en recuperación, porque finalmente estamos en un sistema de mercado que es mucho más grande que el interior de la empresa. Entonces, bueno, no te esquilma el dueño de la empresa, pero te esquilma el mercado, digamos. Es decir, siempre entregás esa plusvalía, es decir, es la propia vida que dejaste en el objeto que producís, el mercado te lo fagocita igual. El tema es, me parece, como decía Gisela,
repensar qué es reapropiarse del mundo y de sí mismo y de la producción. Y en este sentido, y si, digamos, también apuntando a lo que vos decís, Santiago, estas experiencias que son para mí experiencias disruptivas, que en ese sentido no se pueden constituir como la normalidad. Yo creo que nadie piensa que la normalidad del desarrollo industrial de un país como la Argentina, ¿no? Sería todas empresas recuperadas, digamos, ¿no? Pero sí, para mí lo más interesante es que esta experiencia disruptiva obliga a pensar de otro modo y a pensar todo de otro modo. Por ejemplo, la propiedad, ¿no? En los ideales de la Revolución Francesa estaba la propiedad, porque la idea era distribuir la propiedad, justamente. Ahora, eso plantea también, y en vinculación con lo que vos decías, Santiago, bueno, la recuperación me pregunto yo, ¿no? Si no da que pensar que la propiedad es otra cosa. Grabando. Gisela, según lo que has estado contando y lo que conozco de la cooperativa donde nos conocimos y donde trabajás, la mayoría de los trabajadores son varones. ¿Cómo fue la experiencia de estar entre ellos? Al principio como abogada que los acompañaba, pero después como una compañera más y como alguien que tiene un rol no solo participativo, sino de dirección, no en el sentido burocrático, sino de liderazgo de un proyecto y tal, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Para mí es la experiencia más enriquecedora que hay en mi vida. Em, yo, yo pude ir a la universidad, pude después hacer un doctorado, pero no por una cosa romántica ni un lugar común, nada de eso, ¿eh? El trayecto que más me enseñó y me enseña en la vida es la 19 de diciembre, que me permitió como un Big Bang encontrar y cruzar un montón de compañeros y compañeras que hacen que uno pueda construir una persona, un sujeto individual y un sujeto colectivo mucho mejor, superior a lo que podría ser suelto en el mundo. No digo que yo sea genial, ni superior, ni nada, digo que la mirada del sujeto está mucho más fortalecida, ¿no? Por esto que nosotros venimos charlando, el colectivo lo es todo. ¿Y cómo es el tema de la construcción con compañeros varones? Muy interesante, por lo menos para mí. Después tiene muchas aristas y contradicciones, ¿no? Muchas. Y hemos ido aprendiendo juntos en estos años. Hoy hay debates que a mí me parece que atrasan una década o más, porque los fuimos pariendo, limando juntos, al calor de discusiones y de asambleas y de reuniones. Pero bueno, en lo personal para mí es sumamente enriquecedor ese encuentro de verdad, es encontrar, es hacer un encuentro real, concreto, de saberes, de experiencias, pero real, tan real que es palpable, se puede tocar. El encuentro entre todo lo que los compañeros traen como caudal construido de antes de esta experiencia y lo que se va construyendo ahora. Para mí es muy, muy enriquecedor en todos los aspectos, en lo profesional, en lo militante, en lo político, en lo social, en lo personal ni hablar. Y como mujer que trabaja con varones está buenísimo. Para mí es muy, 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 muy enriquecedor. Una experiencia bárbara. Bárbara. Y construimos sobre el respeto también. Eso está bueno. Y el ejemplo de 19 de diciembre es eso, ¿no? Hoy, al calor de tantos años de trabajar juntos, de pelearla juntos,
es un ejemplo para otros casos que se van sumando, y que vamos viendo que van pasando por cosas y por situaciones que nosotros las pasamos hace tiempo, y entonces se puede como tomar un librito hecho empíricamente, che, bueno, en esta hagan, ¿qué les parece si hacen así? Vayan por este lado. Eso. Y tenemos muchas contradicciones también con otros debates que tienen que ver con la cuestión de géneros y feminismos y eso, pero lo digo así en plural, ¿no? Géneros, feminismos, porque sí, se nos plantean muchos debates y contradicciones. Yo en 19 somos 2 compañeras, y a veces vemos algunos debates que no los entendemos muy bien, pero bueno, todo lo nuestro lo pasamos por el tamiz de nuestra experiencia, entonces, qué sé yo, nada. Está bueno, disruptivo, enriquecedor, profundo, conflictivo, contradictorio, o sea, la vida. La vida misma. La vida. ¿Sí? Para no aburrirse. Como dice un filósofo contemporáneo que es integrante de la 19 de diciembre, creo que se los decía la vez pasada, no ganamos mucho, pero nos divertimos. Eso. Eso. Hasta los debates y las discusiones son buenas. Son buenas. El colectivo te hace aprender a debatir y a discutir, ¿no? Y a confrontar ideas y no personas, y a salir de ahí, de cada espacio, con una mirada común, con una línea común, y a pegar juntos. Eso, y siempre vas aprendiendo. Ayer justamente teníamos la materia territorio educativo y el tema era la experiencia de CUSAM, y Marcos, un compañero de CUSAM, el director, contaba, en la experiencia de CUSAM nunca repetimos, todo el tiempo es transformar la transformación y seguir transformando la transformación, y eso es lo que pasa con estos procesos, me parece. Y mucho de eso fue parido también por esta bisagra que hay en el 2001 y demás, que nunca es lo mismo, nunca se repite. Ahí también la relación con el arte, ¿no? Me cayó en algún momento la ficha con los compañeros y compañeras de CUSAM, compañeras que se integran ahora en el último tiempo, ¿no? Esto de cuál era la relación con el arte, tanto que hablaban de la diplomatura en arte, gestión cultural, y yo decía, ¿yo qué tengo que ver con el arte? Necesito ir a la fábrica, sacar laburo, conseguir trabajo para las máquinas, metalúrgico, y ¿qué tengo que ver con el arte? Y el arte me parece que es eso, esto, hacer algo donde le pones todo, ¿no? Nunca es pisar el balancín como lo pisé recién. Estamos pensando cómo pisar el balancín. Eso, qué sé yo. Frenen, porque si no yo sigo hablando, yo saco y le doy. Eso. Yo te quería preguntar algo a partir de lo que señalaste acerca de que hay cosas que se dan, imagino, desde el ámbito de todos, ¿no? Cosas que pueden llegar a atrasar. Y uno puede pensar este proyecto está, sí, proyecto lo diría, en donde vos estás trabajando desde hace casi 20 años, ¿no? Menos, no soy tan. No, Pago, pero digo 20 años pago desde... patente todavía. No, pero digo desde hace casi 20 años pensando en la cercanía, Claro, la digo, dejan de todavía la dejan relato con respecto al 2001, quizás pensando en esto como este 2001 que surge, me parece que es un momento bisagra. Como todo momento bisagra, uno no sabe hacia dónde es bisagra, ¿no? Hay una frase de Gramsci que dice, lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que no acaba de morir, ¿no? Te pregunto qué pasa con eso, si bien ya sabemos de qué estamos, de cuando Gramsci habla de esto, obviamente lo está hablando en la década del 20 en Italia. Sin embargo, ¿no? Frente a esto novedoso, aquello anterior, ¿no? Yo me imagino que debe jugar por una doble vía. Por un momento es condición de posibilidad para llevar a cabo lo nuevo, pero al mismo tiempo es restrictivo, tanto desde el ámbito técnico, material, organizativo, como desde el ámbito ideológico, desde el ámbito de la visión del mundo, por decirlo de alguna manera. Esos mismos hábitos, hay hábitos
quizás, no todos, ¿no? Pero que deberían morir para dejar paso a lo nuevo, y otros que se tienen que mantener. No, eso sí, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo ves esa tensión, quizás? Hermoso, porque yo lo veo como una pelota que va rodando todo el tiempo. Si lo pensamos no hay chance de pensar nada en términos estáticos, ni para mal ni para bien. Nada que sea en términos estáticos, cuadrados, estructuras preformateadas, van. Nada, ni esto que te digo, ni lo malo ni lo bueno tampoco. No hay un objetivo al que llegar donde digamos, bueno, acá paramos y plantamos bandera. No, es un estar siendo y estar creciendo, y esto de la transformación, de la transformación, de la transformación permanente. Y ese es un desafío muy interesante. Hay estructuras viejas que no las perdimos, hay estructuras nuevas que vamos construyendo, pero esas nuevas que vamos construyendo no es que se agotan en un fin determinado, sino que el objetivo pareciera, o el fin en sí mismo pareciera seguir reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo, y siempre ir corriendo los límites. Recuperás la fábrica. Nosotros incluso se lo decimos con Lalo, lo charlamos mucho con los compañeros cuando van a recuperar una nueva fábrica. Le decimos, a partir de ahora, o sea, no vas a encontrar más el objetivo donde llegaste al final del camino. No hay más un final del camino, no hay más una jornada de trabajo que se terminó a un determinado horario. Esto ahora es rodar la pelota todo el tiempo. Vas a recuperar la fábrica y me vas a decir, bueno, ¿y ya terminé? No, y ahora hay que pensar en nuevas estructuras, nuevos clientes, nuevas instituciones, cómo abrir a la comunidad, cómo relacionarnos, mirá, por ejemplo, ahora nosotros que presentamos el proyecto de ley de recuperación de unidades productivas, tomamos el proyecto histórico del movimiento de empresas recuperadas, pero también lo actualizamos al calor de la realidad actual. O sea, ese proyecto que tiene cerca de 20 años, hoy está actualizado al calor de tareas de cuidado, perspectiva de géneros. Me parece que es eso, es un sujeto vivo que lo apasionante es esto de la transformación permanente, y de entenderlo, no sé, es sencillo de entenderlo si toda la vida la pensás en términos dinámicos. Si lo pensás en términos estáticos, ahí estás jodido porque acá ya no hay más una situación estática. Porque además, si querés ponerte en la cómoda de eso, y te va a llevar puesto, no va a ser posible. Hay una transformación de la subjetividad permanente. Y es dialéctica esa transformación en relación al sujeto individual y al sujeto colectivo. Familia, comunidad, cooperativa. Pero bueno, digo, esto es parte de otros fenómenos que nosotros tan bien conocemos y que de los que San Martín es tan rico, ¿no? Esto de las construcciones colectivas, la Mesa Reconquista, la cooperativa Bella Flor. Tenemos tantos ejemplos de construcción así de nosotros, nosotres, nosotras, lo que hablábamos la vez pasada. Me quedé pensando en esa cosa que decías sobre el arte, y hoy estuvimos con Carlos, con mi maestro, que es un gran filósofo francés, que piensa, creo que piensa contramano de ciertas cosas, y en sintonía con muchas de las cosas que hacen ustedes, y que hacemos nosotros también, ¿no? Pensé en lo que decías, ¿qué hay del arte en todo esto, ¿no? ¿Por qué esta diplomatura arte? ¿Cómo pensar el arte? Y a mí lo que se me viene a la mente enseguida es la etimología de la palabra, digamos, ¿no? O sea, que en realidad viene del latín ars, de hacer, sencillamente, digamos, ¿no? Es decir, que el arte es un cierto hacer. Por supuesto que no es cualquier hacer, y que con el tiempo eso se ha transformado. Pero sí entiendo que ese hacer, cuando se convierte, por ejemplo, en una transformación, como lo han vivido ustedes, y aparte con un
deshacer aquello que ha venido siendo hecho, como lo decía Maxi, aquello que debe morir, digamos, y que aún no nació. En el hacer es como que nos damos cuenta, ¿no? qué es lo que somos. En el caso este me parece muy ilustrativo, en el caso de ustedes, ¿no? En la transformación misma es que se configura ese sujeto, no es algo que preexistía o que está por venir, sino que en el hacer mismo hay un acontecimiento de constitución subjetiva de nosotros, que dice, bueno, estos somos nosotros. Decirlo, ¿no? Como buen peronista, digamos, no es suficiente, ¿no? Sino que decir en el justicialismo es hacer. Por ende, creo que no hay mucha distancia, quizás no haya una pregunta aquí, pero sí como lo sentís, pero no hay mucha distancia en ese, en un hacer como creación colectiva que en un hacer como creación artística. Es decir, que ustedes se han convertido por mor de las circunstancias en obras de arte, digamos. Esto sería por ahí pensar el arte en un sentido muy amplio, pero ¿por qué no? ¿Por qué no entender que la creación colectiva ya es una forma, digamos, de belleza, ¿no? Sí, me pasó eso, terminar concluyendo que ahí estamos hermanados, que ahí es, que arte en todo caso es esto, ¿no? No hacer una cosa repetitiva, alienada, mecanicista, sino que todos los días vas a un día distinto, a un hacer distinto, a aportar a una construcción distinta, a desafíos personales incluso distintos, que digo, qué saludable, ¿no? Tener la posibilidad de afrontar desafíos distintos todos los días. Tal vez sería un derecho que tendríamos que plantear más a menudo, porque vaya, si no es interesante eso. Me parece que ahí está el tema del arte. Creo que yo la verdad, viendo a mis compañeros, creo que son todos verdaderos artistas en ese sentido. Ahí tenemos alto desafío en la cuestión de poder hacernos conscientes de eso, ¿no? Yo por ahí tengo una posibilidad privilegiada en relación a otros porque tengo la posibilidad de relacionarme con más compañeros y demás, pero nosotros en 19 de diciembre tratamos de hacer mucho hincapié en que todos tenemos que empujar para ese lado. De hecho, estamos convencidos, por ejemplo, de que la función, vieron que las empresas recuperadas de Argentina son vanguardia en generar una función social por fuera de la generación y autogestión del trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con, no sé, bachilleratos, escuelas, radios, jardines, etcétera, centros culturales, bibliotecas, etcétera. Ahora, yo no sé si lo charlábamos la vez pasada esto o no, pero nosotros estamos convencidos que eso, y por eso también lo pusimos en el proyecto de ley nacional, eso no es solamente porque nosotros entendamos que una vez que recuperaste la fábrica, gracias a la colaboración de la comunidad, qué sé yo, tenés que devolver de alguna forma, no es solamente por eso, sino porque con los años nos convencimos de que esa dinámica se relaciona de forma dialéctica con la construcción de la empresa recuperada y la fortaleza de la unidad productiva recuperada, porque nos permite pensar desafíos nuevos, afrontar desafíos nuevos, problemáticas distintas, caminos que se cruzan de forma distinta y que nos hacen tener una mirada diferente. Una vez más, por ahí me parece que pasan estas cosas de la cuestión artística en esta construcción que tratamos de hacer y de sostener. Claro, Sí. crear algo que antes allí no estaba. Esa puede ser otra buena definición del arte, ¿no? Crear un mundo donde antes había otro. No sé. Un entramado, Sí. un entramado distinto, un entramado que de por sí no debería estar. Claro. Porque cada maestrito con su librito, cada uno con su quintita, cabecita para abajo, anteojeras, y esto hace que se rompan esas estructuras, que se generen entramados diferentes. Vaya, qué interesante. Hablando con ustedes me doy cuenta que cada vez me interesa más. ¿Qué me interesa más?
Bueno, no sé si tenemos que cerrar, ¿quiere alguien más o voy a la poesía? Ya ha pasado el tiempo y bueno, el tiempo es así, nada vuelve. Maestro, No, habría mil cosas para preguntar, pero me atrevo a hacer una sola pregunta para que responda pequeño. ¿Qué querías decir? se fue, tiene algo. Un segundo, necesito que tengo que enchufar la compu que se me queda sin batería y se me va a apagar. ¿Cómo Pero no? hablen. Hablamos, sí, hablemos. Bueno, La- me parece que puede, que encontré un poema. ¿Cómo me parece? Me parece que encontré un Claro. poema. Luego lo voy a leer y veremos si realmente era así. O hace como San Francisco de así, como se hacía en la Edad Media, que agarraban la Biblia, hacían trrrm, pum, Sí, paraban, y decía, esto es un mensaje para mí. to- totalmente. Agarró San Francisco, se ¿Cierto que construyó hacían una eso? iglesia, Yo y lo el tipo escuché. iglesia, ¿eh? ¿Lo escuchaste eso? Es como Lichín. Yo lo escuché. Hacían la Biblia Yo lo así, intenté hacer alguna vez y me salía ¿ves? cualquier cosa, nada que tuviera. Bien. Entonces San Francisco leyó, hay que reconstruir la iglesia. ¿Y qué iglesia había que reconstruir? Y encontró lo que se llama hoy la Porciúncula, que era una capillita que estaba en ruina y se puso a arreglarla. No había entendido nada. Yo la vez que hice eso, me cayó la parte de los árboles, del árbol genealógico, o cosas por el estilo que no están diciendo absolutamente Ya, por eso nada. hay que tener cuidado. Una sola última pregunta, pero tenés que responderla breve porque estamos con el mal ahorcados con el tiempo. Cuando uno trabaja en una fábrica, tiene compañeros de trabajo que no eligió. Cuando uno elige un proyecto de fábrica, de recuperar lugar de trabajo, elige otra forma de vivir. Y no siempre puede elegir esos compañeros que están ahí. Mi pregunta es, en esa experiencia, ¿hay algo de experiencia de lo que es el amor entre los hombres? Es decir, el paso del que está al lado mío en otro balancín a alguien que puede ser mi amigo o no, pero hay lazos de amor que son distintos. ¿Cómo lo ves? Si eso no ocurre, el proceso va a una vía muerta. Está condenado al fracaso. Puede ser una fábrica súper viable, productivamente, comercialmente, económicamente, pero si esta transformación no pasa, ese proceso va a fracasar. No tiene chances. Claro que no somos todos amigos, claro que tenemos muchas discusiones, pero si no podemos vernos en la mirada del otro, de la otra, aunque sea esto, no tiene razón de ser. Es una mala fotocopia de lo que no tenemos que ser, de lo que no queremos ser, de lo que no se puede ser. Así que sí, claro que pasa por ahí también el proceso de transformación. Sí. Y nosotros también empujamos para eso. Se me ocurre pensar que este sistema, en este mundo en el que vivimos, mundo que decir, esta configuración de nuestras vidas en las cuales vivimos, hay dos estigmas que lastiman seriamente la vida en común, las relaciones en común, que en sí mismas no son malas, como casi pocas cosas son malas en sí mismas, que es el consumo y la competencia. Ni el consumo ni la competencia son malos en sí mismos porque necesitamos de las dos cosas. Nuestras profesiones en muchos casos son competitivas, la empresa tiene que competir. Pero cuando eso se traslada a las relaciones entre los hombres y mujeres, parecería que ingresa una dinámica que destruye todo, y creo que porque no hay esa dimensión del amor que podemos llamar solidaridad, y entonces parecería que todo se desvirtúa, y creo que en ese sentido
la experiencia que vos contás parecería que quiere ir en otra dirección. Sí, y en ese sentido también fue el planteo, algunos de los planteos que nosotros hicimos en relación a esto del futuro del trabajo, que en general se cierra esta discusión sobre el futuro del trabajo a, bueno, las tecnologías, las nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías, y nosotros muy humildemente, desde la experiencia de las empresas recuperadas de Argentina, dijimos, guarda, porque el futuro del trabajo también puede venir de la mano de esto, nos puede estar planteando esto, la necesidad de repensar el trabajo en estos sentidos también. ¿Qué queremos del trabajo? ¿Qué queremos de la jornada de trabajo? ¿Qué queremos que nos alimente? No solamente el bolsillo y la necesidad de tener la guita para pagar el alquiler y la plata para nuestra familia y demás, sino qué más queremos del trabajo. Y esto, ¿no? De reconstruir lazos sociales, de solidaridad, de repensarnos individualmente, de repensar la comunidad que queremos construir, y nos pareció que las empresas recuperadas podían aportar por ese lado. Sí. Bien. Básicamente porque sin eso no tendría razón de ser esta experiencia. Voy a leer un poema para cerrar esta hermosa sesión. Se llama de Almafuerte y se llama Vencidos, principio de siglo. Arranca con una cita de Méndez que dice: cayó en la tumba como caen los astros. Andan muchos por ahí que han recibido la consigna de trasladarse en dos pies como las personas. Una conciencia cualquiera, aún la más susceptible, es a la manera de los sonámbulos. Salva a los mayores peligros sin sospecharlo siquiera. Se es heroico como se es enano, narigudo y patituerpo, por maldición providencial. Todos los hombres hacen el viaje de la vida pensando en otra cosa que no es su propio destino. Es muy posible que aquellos más miserables hubieran sido inmaculados como San Francisco de Asís si Dios hubiese querido lo que ellos quisieron. Esto fue Mundo Interior.